Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola amigos, ¿qué tal? Este es un podcast que se llama Genética sin miedo. Soy el doctor Edgar Ricardes, soy médico con especialidad en genética. Y particularmente me gusta la genética reproductiva y perinatal, en la cual también me he especializado. Tengo más de 20 años trabajando en la genética, especialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde he reforzado toda mi experiencia clínica. También me dedico a la docencia, he participado en la formación de muchos médicos en esta área, así como enfermeras y de otras áreas de la salud. Tengo diferentes maestrías y ahora estoy incursionando en las redes sociales y estos medios. Hoy tengo el gusto y el placer de compartir este primer podcast con dos excelentes genetistas, la doctora Grecia Cecilia Olivera, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también al doctor Ricardo González, también genetista e investigador de la misma institución. Genética sin miedo, conducido por el doctor Edgar Ricardes y la doctora Grecia Olivera. Todos tenemos miedo de tener enfermedades y especialmente cáncer. Hoy trataremos específicamente el cáncer de mama. Seguramente en la familia conocemos o algunas amistades en la escuela, etcétera, etcétera, de alguien, de una mujer que ha padecido cáncer de mama. Platicaremos hoy qué es lo que pasa con esta situación, con esta condición, cuáles son sus causas y cómo participa la genética específicamente en esto. En la genética clínica pues tenemos muchísimos casos, especialmente de cáncer y cáncer en mujeres. Cuando llega una mujer o una chica, especialmente joven, a mi consulta con cáncer de mama, siempre me pregunta, doctor, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió en mí? Y bueno, la explicación nosotros en genética la desarrollamos en un proceso que se llama asesoramiento genético. Pero siempre es importante empezar con lo básico, explicarle qué es el cáncer. Doctora Grecia, ¿pudiera platicarnos qué es el cáncer? Sí, bueno, el cáncer es todo un proceso, ¿no? En realidad es un proceso bastante complejo. No estamos hablando de una única enfermedad como tal. Este proceso se da cuando en nuestras células, que de manera normal todo el tiempo se están replicando, ¿no? O sea, todo el tiempo están naciendo y muriendo células, es un ciclo constante, y llega un momento en el que este ciclo falla, ¿no? Nosotros tenemos ciertos reguladores, ¿no? O sea, ciertos genes, llamémoslo así, estas recetas que controlan todo este proceso y que en algún punto pueden fallar, ¿no? Si tenemos alguna alteración en estos genes que controlan ese crecimiento de las células, que regulan esa reparación adecuada de las células, pues es cuando se presenta el cáncer, cuando tenemos esa falla en nuestras células. Esto es el cáncer, este descontrol de manera generalizada, que puede ser principal o iniciar en un solo tejido, pero que sabemos que posteriormente va a dar una inestabilidad global a todo nuestro organismo. Claro, por supuesto. Y también en los pacientes, fármaco, virus, radiación o incluso que hayan consumido alguna droga durante su vida que haya provocado esto. Como genetistas tratamos de darles una explicación más amplia y aclarar estas dudas. ¿Qué opinas, doctor Ricardo, respecto a estos miedos que tienen las mujeres respecto a lo que pudieron haber comido, consumido, el contacto, incluso un castigo de la vida? ¿Qué opinas? Bueno, la realidad es que el cáncer es uno de los temas que tenemos más estudiados y que aún podemos estudiar muchísimo más. ¿Qué hemos encontrado? Por ejemplo, en cáncer de mama, que es de lo que estamos hablando hoy, el 10% de ellos son causados por una predisposición que heredamos de nuestros padres o que se podría heredar de nuestros padres. El 90% restante sí podría estar relacionado con ese miedo que tienen las pacientes, ¿no? Haber llevado una dieta que no fuera la adecuada, sobre todo una que favoreciera inflamación y que esta inflamación en las células pues haga que eventualmente se cometan errores genéticos al reproducirse y se dé el cáncer, ¿no? Por ahí radiaciones, por ahí algún químico, algún virus, que los virus quizá no están tan relacionados con este tipo de cáncer. Sabemos que el más frecuente es el papiloma humano relacionado con cáncer cérvico-uterino.
Ese no es el caso en el cáncer de mama. Aquí más bien estaría más relacionado con estas situaciones de inflamación que pudieran presentarse y pues que nos da inflamación, tener síndrome metabólico, es decir, sobrepeso u obesidad, además de resistencia a la insulina, además de todas estas situaciones. Sin embargo, también es una realidad y seguro lo ha visto también en la consulta, doctor, que las pacientes muchas veces llevaban un estilo de vida completamente sano y de todas maneras van a presentar cáncer. La realidad es que nosotros recordamos un libro muy conocido en la medicina de patología que se llama Robbins. El Robbins tiene como una especie de broma que nos dice que el principal factor de riesgo para que nos dé cáncer es estar vivos. Y es la realidad, nuestras células se tienen que reproducir en algún momento y en este momento en el que se reproducen se pueden cometer errores que no tenemos forma de controlarlos. Entonces, pues bueno, al final es hasta cierto punto mala suerte. Pues sí, definitivamente, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos participar los genetistas, doctora Grecia, en esta situación que definitivamente le ha pegado fuerte a la población femenina y los mexicanos o las mujeres mexicanas no se han escapado? En realidad nosotros estamos inmiscuidos en todo, ¿no? Los genetistas somos la sal de todas las especialidades médicas. Sal y la pimienta. Claro, y por supuesto que no es la excepción del cáncer, ¿no? O sea, aquí, obviamente, como hemos explicado ahorita, el cáncer tiene un origen genético siempre, ¿no? O sea, siempre se trata de la genética que hace que cambie nuestra información y que entonces vengan estos errores, ¿no? En la formación de nuestras células y por lo tanto exista este descontrol de manera global. Pero también nosotros participamos en el diagnóstico, no en un diagnóstico de certeza, porque obviamente, por supuesto, los ginecólogos, los oncólogos, los patólogos nos van a decir el estadio del cáncer, nos van a decir qué tan invadido está, todas estas cuestiones que obviamente se necesitan para darles el tratamiento indicado, por supuesto, pero también este cáncer expresa, digamos, cierta información genética importante que a nosotros nos permite determinar, por ejemplo, si pueden responder a un tratamiento específico, ¿no? Entonces, estamos tanto en el diagnóstico de certeza, también como en la parte del tratamiento. Y en cuanto al diagnóstico, porque también, aunque sabemos que la mayoría del cáncer nosotros le llamamos multifactorial, o sea, sí tiene que ver con genética, pero también mucho con el medio ambiente, hay, como nos mencionaba justo el doctor Ricardo, hay este 10% que el cáncer es causado pues de manera muy importante por la genética, por este cambio. Y que por supuesto también, como nos decías en un principio, lo puedo o ya lo traigo de que mi familia lo tenía o yo lo puedo transmitir. Entonces ahí entramos nosotros también en decir, ¿es un cáncer hereditario? Sí o no. ¿Y le podemos dar un tratamiento específico? Sí o no. Ahí entramos nosotros también. Y por supuesto en todo este proceso complejo que mencionas del asesoramiento, que también es explicarle todo esto a las pacientes, porque no es fácil, no es nada fácil. Genética sin miedo. Ahora están tan de moda los estudios moleculares, ¿no? Los estudios genéticos. Ya son más accesibles. Hace algunos años, incluso cuando yo inicié mi formación como genetista, era imposible hablar de los estudios que ahora tenemos disponibles. ¿Cómo podemos emplear las herramientas de biología molecular modernas que tenemos ya al alcance, doctor Ricardo, de tal forma que nos pudieran ayudar a identificar riesgos en las poblaciones vulnerables, en este caso hablando de mujeres con riesgo de cáncer de mama? Nosotros podríamos utilizar las herramientas genéticas como en dos grandes bloques. El primero, que creo que es el que más nos interesa como genetistas clínicos, es cuando hay unos antecedentes familiares que nos hacen pensar o unas situaciones con el cáncer en particular de esta mujer que nos hicieran pensar que quizá es hereditario, pues podemos utilizar herramientas como los paneles de la secuenciación por panel de genes asociados al cáncer de mama o al cáncer en general. Realmente cuesta lo mismo hacer uno de solo genes asociados a cáncer de mama y uno asociado a cáncer hereditario en general. Quizá valdría la pena hacer el de cáncer hereditario en general. Y entonces podríamos ver si el cáncer que se presentó en esta paciente, pues se presentó porque heredó una predisposición.
Hay algunos datos que quizá los podamos platicar más adelante que nos pudieran hacer pensar que este es el caso. Ahora, el otro gran bloque es la medicina personalizada, ¿no? Quizá no se utiliza tanto aún, pero es el futuro, o se ha planteado como el futuro. ¿Por qué? Porque el tratamiento actual del cáncer no es específico, mata células buenas, mata células malas. Todos conocemos a alguna persona que le ha ido muy mal con la quimioterapia, e incluso es una realidad que algunos pacientes fallecen por la quimioterapia y no por el cáncer. Entonces se ha planteado estudiar directamente el tumor, ver qué variantes, qué mutaciones tiene el tumor que le están dando las características que le permiten sobrevivir, ser resistente a la quimioterapia o complicarlo todo. Entonces, pues en un futuro, la idea es atacar directamente esas mutaciones, ¿no? Entonces, la genética definitivamente trabaja todos los días con el cáncer. Esto es impresionante. Hablar de la genética personalizada, totalmente de acuerdo, doctor Ricardo, ya es una realidad y nos toca, ¿no? ¿Verdad? Como especialistas, participar de ella. En este contexto, quisiera hacer una aclaración. Si es cierto que ya las herramientas de biología molecular están disponibles e incluso, pues, cualquier especialista las puede solicitar en realidad, es necesario que consideremos la importancia de ser asesorados correctamente por el genetista clínico. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Totalmente. Por ejemplo, doctora Grecia, ¿qué sugerencia pudiéramos hacerle a los médicos oncólogos, a los ginecólogos, que hacen uso de estas herramientas y que a lo mejor piensan que un estudio genético puede ser tan fácil como decir si tiene una mutación, no tiene una mutación y tomar decisiones con base en ello? ¿Tú qué opinas, doctora Grecia? Esto es una situación bastante difícil, como bien mencionas, doctor, porque justamente por esta accesibilidad y que también los laboratorios obviamente realizan pues ciertos convenios con los especialistas para solicitar estos estudios, es complicado que lo dejen solo al médico genetista, ¿no? Que sería lo ideal, por supuesto. Pero bueno, dada esta desventaja, también lo que podríamos sugerirles es que, primero que nada, todos estos casos que se sospechen que sean hereditarios, siempre se envíen una valoración con el genetista. Tenemos diferentes como datos clínicos, ¿no? O ciertos antecedentes que nos pueden orientar a pensar que se pudiera tratar de un cáncer hereditario. En este caso, por ejemplo, si son pacientes jóvenes, ¿no? Menores de 45 años, que tienen un cáncer, y sin importar qué tipo de receptores expresen, qué grado histológico, siempre es importante que sean enviados como médico especialista en genética. También si hay antecedentes francos en la familia, ¿no? O sea, que la mamá, la abuelita, la tía tienen cáncer de mama o cáncer de ovario presentaron, o que el abuelito, el tío, el papá presentaron cáncer de próstata, o leucemias, ¿no? En la familia, o cualquier tipo de cáncer raro que veamos que se está como repitiendo en más de un familiar, no es lo esperado, y más si son en personas jóvenes, ¿no? Que se presentó por primera vez en personas jóvenes. Ahí inmediatamente tenemos que sospechar que pudiera tratarse de algo hereditario. Y ahí el médico oncólogo, además de solicitar el estudio, claro, debe enviar a su respectiva valoración, porque definitivamente ahí hay algo más en lo que podemos incidir nosotros como genetistas, indagar más antecedentes, otros familiares que pudieran estar en riesgo, que a lo mejor todavía no lo saben y son portadores y en algún momento puedan desarrollar cáncer. Claro, como decía mi papá, cada chango a su palo, ¿verdad? Todos tenían diferentes habilidades, experiencias y por supuesto, los genetistas conocemos de genes, doctor Ricardo. Tradicionalmente, los libros mencionan como dos genes responsables, ¿no? De la mayoría de los tipos de cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, sabemos que no es así, ¿verdad? Y al identificar, o más bien al emplear un estudio molecular en una mujer con esta condición, podemos encontrar mutaciones en otros genes que ocasionan otros riesgos, ¿verdad, doctor Ricardo? Precisamente, si bien definitivamente la doctora Grecia y yo trabajamos en un protocolo de cáncer de mama y la gran mayoría de las pacientes sí tienen mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, que incluso significa breast cancer, o sea, cáncer de mama, esos genes.
La realidad es que se pueden presentar en otros genes y por eso es que actualmente el estudio que se recomienda es un panel de genes. ¿Cuáles son otros genes muy frecuentes? PALB2, CHEK2, PTEN, TP53 y realmente prácticamente cualquier gen que pueda causar cáncer en algún otro lugar también lo podría causar en mama, porque al final todos estos genes son unos genes que se llaman genes supresores de tumor. Y los genes supresores de tumor, para decirlo muy rápido, su función es pues detener que el ciclo celular vaya avanzando. El ciclo celular es que hace una célula en su vida que termina en duplicarse. Entonces los genes supresores de tumor pueden detener a esa célula para que deje de progresar, deje de multiplicarse en lo que se repara el daño. ¿Qué pasa si estos topecitos, estos guardianes que no la dejan avanzar en la escalera, dejan de funcionar? Pues van a dejar que siga creciendo. Entonces, pues bueno, se ha visto que en mama sí definitivamente los más frecuentes son BRCA, pero incluso tenemos hasta una paciente que tiene mutaciones en un gen que se llama APC, que está relacionado con poliposis adenomatosa familiar y TN cáncer de Y mama. le confiere otro riesgo, ¿no? A otros tipos de cáncer. Sí, también Exacto. he tenido casos en la raza, donde yo laboro ya desde hace más de 20 años, de mujeres con diferentes genes implicados en cáncer de mama. Recientemente vi a una jovencita de 30 años con implicaciones de un gen muy especial donde le confiere riesgos para diferentes tipos de cáncer, no solamente de mama, sino tiroides, gástrico, colon. Entonces le explicaba yo a ella que pues no solamente tiene que vigilar el seno o el ovario, sino otros órganos. Y ella me decía, esto no me lo explica muchas veces el médico especialista, que tengo otros riesgos y que tengo que cuidar, vigilarme otros órganos. Y es por eso que es muy importante, mediante el asesoramiento genético, explicarle ampliamente a las pacientes, pues, todo el plan de cuidado y manejo que deben recibir a partir de la identificación de un estudio molecular. Genética sin miedo, conducido por el Dr. Edgar Recardes y la doctora Grecia Olivera. Las personas que nos están viendo están pensando, bueno, yo me puedo hacer un estudio molecular, a lo mejor no tengo antecedentes, no hay familiares con cáncer de mama, pero me quiero hacer un estudio genético para saber si tengo alguno de estos genes que mencionó el doctor Ricardo. ¿Qué le recomendaría a estas pacientes, doctora Grecia? Por ejemplo, una jovencita de 20 años, de 30 años, que tiene miedo de tener cáncer de mama y seguramente ya está buscando en Google dónde hacerse un estudio molecular. ¿Qué le recomendarías, doctora Grecia? Yo lo primero que le recomendaría es que por favor me visite a mí, al doctor Ricardo o a ti, doctor, que vaya a la consulta, por favor, porque a veces pasamos algunos datos en nuestra familia desapercibidos, que a lo mejor sí teníamos ciertos antecedentes que para nosotros son clave para saber qué sería lo ideal, ¿no? ¿Cuál sería el estudio ideal para esta persona? Y poder sobre todo interpretar esa información, porque es muy fácil ir y pedir el estudio, ¿no? O sea, a lo mejor consigues que otro médico, oncólogo, ginecólogo te lo haga, pero después esa información, ¿qué? ¿No? Porque seguramente lo más fácil es cuando te encuentras un resultado positivo, que bien te dice ahí, ¿no? Positivo para cáncer de mama, ovario hereditario. Bravo, ya tienes la respuesta. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si te dice variante de significado incierto? O 3 o 4 variantes de significado incierto. Claro. ¿Qué vas a hacer ahí? O ¿No? incluso variantes en otros genes, ¿no? Para Sí. otras enfermedades como neurológicas, incluso del adulto. Ahí es un tema importante. Por supuesto, entonces yo creo que para poder realmente individualizar el caso, ver, a ver, ¿por qué te interesa saberlo? ¿Quieres ver por tu riesgo personal de tener alguna enfermedad a largo plazo o porque quieres tener un bebé, ¿no? Entonces ahí todo cambia. Para nosotros es muy diferente y ya lo que nosotros solicitamos, el estudio genético, pues va a variar dependiendo lo que quiera y necesite el paciente saber, porque a veces nosotros quisiéramos darles la respuesta de todo lo que van a tener, pero a lo mejor el paciente no quiere saberlo todo. A lo mejor solo quiero saber si soy portador de una enfermedad que va a tener un bebé con una enfermedad grave, ¿no? Entonces, ok,
ya sabemos qué pedir, ¿no? O yo quiero saber si voy a tener cáncer, ya sabemos qué pedir, de acuerdo a sus antecedentes. Y luego esa información, interpretarla para esa paciente en particular. Entonces, conclusión, vengan con uno de nosotros, por favor. Vamos a dejarles el dato. Oye, doctor Ricardo, y bueno, y si en esta jovencita de 20 años se identifica una mutación o una variante como ahora, una variante para un gen como BRCA1, ¿qué habría que recomendarle a ella? Porque las guías internacionales médicas pues sugieren muchas medidas, incluso drásticas, hablando quirúrgicamente, pero la latina siempre ha sido un poco complejo hablar incluso de la mastectomía. ¿Cuáles serían las sugerencias, doctor Ricardo, a una jovencita que tiene una variante patogénica en uno de estos genes que platicamos? Bueno, lo primero sería platicar con ella cuáles son sus planes de vida. ¿Quiere tener en algún momento hijos? ¿No quiere tener hijos? ¿Tiene una pareja? ¿No tiene una pareja? ¿No le interesa? Y pues bueno, también hay que tener en cuenta que sí hay unas guías que nos dicen qué valoraciones tenemos que hacer y cada cuánto tiempo. Lo primero que sería importante comentarle a esta jovencita es que tener una variante no es una sentencia de que va a tener cáncer de mama o de ovario. Claro. En el caso del cáncer hereditario, de los síndromes de cáncer hereditario, existe algo que se llama penetrancia dependiente de la edad. ¿Eso qué significa? Que conforme más edad tengan, más aumenta su riesgo de tener algún tipo de cáncer. Pero en el caso particular de mama, de BRCA1 o BRCA2, nunca es del 100%, ¿sí? Habrá algunos que se acercan hacia el 60% para mama, hacia el 40% para ovario. Es cierto que 60% significa es más probable que sí te dé a que no te dé, pero tampoco significa que estamos completamente seguros. Por eso mismo es que si en este momento no hay ningún síntoma, quizá mi recomendación personal, y creo que ustedes estarán de acuerdo, sería que iniciara una valoración de mama precisamente por su edad con un ultrasonido mamario, no con una mastografía, una valoración por ginecología, por ahí quizá un ultrasonido del cuerpo uterino, toda esta situación de ovarios, sobre todo de los anexos, es lo que más nos interesa, y comenzar esta valoración pues anual, ¿no? En este momento. Existe algo que se llaman las cirugías reductoras de riesgo, ¿no? Yo creo que la audiencia estará muy familiarizada con el caso de Angelina Jolie, ¿no? De que ella tenía familiares con cáncer de mamas, hizo el estudio, decidió retirarse ambas mamas y retirarse los ovarios. Esa es una cirugía reductora de riesgo. Por eso es por lo que decía que estaría interesante o tendríamos que saber cuáles son sus planes de vida, porque si le quitamos los ovarios, definitivamente ya no va a poder tener hijos de ella, ¿no? Es decir, podrá adoptar, podrá ser madre de otras formas, pero con su mismo genoma que el de ella, pues ya no será posible. Algo que nos hemos dado cuenta la doctora Grecia y yo, ahora que trabajamos con tantas pacientes con cáncer de mama, es que muchas de ellas sí están dispuestas a hacerse su cirugía reductora de riesgo y a veces hasta incluso como de ya la quiero mañana, ¿no? Entonces tenemos que hasta a veces al revés, así de no, espérate poquito, toma tu decisión con calma. Sí, acabas de decir algo muy importante, doctor Ricardo. Hay mucha información que compartir con las pacientes antes de tomar una decisión tan radical como pudiera ser la mastectomía. A veces adoptamos guías, o no hablando, no ocupando la palabra guía, sino tal vez decisiones de otros países, de otras idiosincrasias. Y la mujer latina es mucho más reservada y con más temor, ¿no? Incluso a verse afectada en su seguridad personal respecto a quitarse los dos senos así nada más tan rápido. Lamentablemente algunos médicos y dentro del contexto quirúrgico, pues es el primer plan que a veces ofrecen, pero no siempre debe ser así. En el asesoramiento genético, precisamente, los genetistas informamos, ¿no?, sobre todas estas opciones de vigilancia en una mujer, y especialmente joven, como bien dices, Ricardo, antes de decidir qué va a hacer de su vida, qué es lo que debe cuidar antes de pensar en lo más agresivo, ¿no? Esto es muy importante. Pero también me han preguntado algunas pacientes, doctora Grecia,
mujeres. Doctor, ok, yo tuve antecedente de cáncer de mama, lo tuve a los 35 años, hoy tengo 40 y a lo mejor tiene 2 niñas como hijas. Doctor, yo me hice el estudio genético y ahora se lo quiero hacer a mis hijas. Creo que ese contexto es muy diferente, el estudiar genéticamente a una niña y sobre todo si está bien, ¿no? Sana. Y hablando de todos estos aspectos en la expresividad o en la expresión de una variante. ¿Cuál sería tu opinión, doctora, respecto a esta decisión o necesidad de los padres de a lo mejor hacer estudios moleculares en una niña? Entiendo muy bien el punto de la mamá, ¿no? Por supuesto, yo también soy mamá y sé lo que eso implica, ¿no? Ese sentimiento que tenemos por nuestros hijos y sobre todo cuando, pues si nosotros ya padecimos la enfermedad, ya supimos lo horrible que es, ¿no? Las quimios, los tratamientos, la cirugía. Es un proceso muy complicado el tener cáncer y por supuesto es lo que no quieres que tengan tus hijos. Si tienes hijas, pues con más razón, porque sabes, bueno, ellas por supuesto que tienen el riesgo, ¿no? Si yo ya lo tuve, ¿qué va a pasar con ellas? Pero ahí es donde también entramos nosotros como genetistas, porque también el obtener un resultado de este tipo en una paciente sana no es fácil, ¿no? O sea, que te digan a ti que no tienes nada ahorita, nada, y de repente eres portador de un gen que probablemente te pueda dar cáncer, no es una noticia que pueda procesar cualquier persona, y menos un menor de edad, mucho menos, ¿no? O sea, por supuesto, y menos si son adolescentes, ¿no? 12, 13 años, imposible, imposible. Entonces, por cuestiones bioéticas y por salud mental propia de esos pequeños, no es posible realizar un estudio genético a pacientes menores de edad presintomático, ¿no? O sea, quiere decir que estén sanos aparentemente y que se les quiera hacer el estudio, ¿no? O sea, a menores de edad no, a excepción de un tipo de cáncer muy particular, ¿no? Que es el causado por TP53, porque ese sí puede afectar niños. Pero fuera de ese cáncer, no recomendamos para nada que se realice un estudio genético en pacientes menores de edad, un estudio presintomático. ¿M? Y por eso te comento, entramos nosotros ahí porque tenemos que abordar a los papás, verificar esta parte del duelo, contenerlos. Y pues ahora sí que se va a hacer la vigilancia dependiendo la edad de los pequeños, pero normalmente sí nos esperamos hasta que cumplan la mayoría de edad para que ellos también puedan decidir si quieren o no saber la información, porque al final les pertenece a ellos. Por más que tú como papá quieras saberlo, esa información es de ellos. No podemos tomar esa decisión. Esto a veces es difícil entenderlo, ¿no? A los papás que piensan que, pues sí, como son sus hijos, pueden tomar estas decisiones, pero definitivamente no contemplan el impacto que pueda ocasionar en un niño una información negativa de este tipo, Mm, ¿no? Incluso para hacer algunos estudios genéticos en otros contextos, ¿no? Me ha tocado muchas veces también en el consultorio privado que me llegan también papás que quieren hacer estudios genéticos a sus hijos, pues simplemente para saber de qué se pueden enfermar los niños en un futuro. Y ellos tienen esa necesidad, pero no necesariamente el niño, ¿no? Y claro. no se piensa en ese impacto. Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Bueno, hemos platicado algunos aspectos básicos, sin embargo, también es importante aclarar dudas que puedan tener las personas. Recabamos algunas inquietudes a través de la inteligencia artificial, especialmente el chat GPT. Y nos preguntan, doctor, ¿el cáncer de mama se puede presentar en mujeres que no han tenido hijos, que nunca han amamantado, por ejemplo? ¿Tendrán mayor riesgo? ¿Tú qué opinas? Esa quizás es una pregunta más para un oncólogo o un gineoncólogo que para un genetista, sin embargo, pues sí hay una respuesta. Y la respuesta es que sí se ha visto que las mujeres que nunca amamantan tienen un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama que las que sí llegan a amamantar. No está muy bien explicado por qué, hay por ahí algunas hipótesis que se han hecho de si el uso de utilizar los conductos galactóforos favorece que no se cometan errores que podrían presentarse en alguien que no los ha tenido. La realidad es que no hay un mecanismo como tal, pero sí hay un riesgo aumentado con respecto a las que se han amamantado. Sin embargo,
quiero que quede muy claro que no significa que una mujer que no amamantó le va a dar cáncer de mama. Solo aumenta su riesgo un poquito con respecto a las que sí amamantan. Sí, y en genética es así, hablar de riesgos y probabilidades, ¿no? Y esto, pues sí, a veces es difícil explicarle a los pacientes. Hay otra pregunta, doctora Grecia. Algunas personas piensan que hay épocas del año donde se pudiera presentar con mayor frecuencia este tipo de condiciones. ¿Qué sabes al respecto? Sí, y justo lo que mencionan es que es octubre, ¿no? Curiosamente, octubre es el mes del año donde, uy, como que tenemos muchísimo cáncer de mama. Bueno, la respuesta es muy simple, no es que sea el mes del año en que exista más cáncer de mama, no es que haya un mes en particular. Lo que pasa es que justo el mes de octubre es el mes de concientización para el cáncer de mama y es la fecha en la que más se despliegan jornadas, foros, equipos a todo el país para realizar detección temprana de cáncer de mama. Entonces tiene absoluta lógica pensar que si estamos aumentando la posibilidad de detección, encontramos más cáncer. Claro, ¿no? Si lo buscamos intencionadamente, vamos a encontrar. Por supuesto, y más en nuestra población, que justamente hemos visto, pues que sí hay bastante cáncer de mama, de manera general, por supuesto, pero en particular el hereditario, ¿no? O sea, sí hay muchas pacientes por ahí que andan por la vida perdidas y que no han tenido el diagnóstico completo y, por supuesto, el abordaje integral. Claro. De aquí surge otra pregunta precisamente del chat. Si no tengo ningún antecedente en la familia, y toda mi familia es sana y sin ningún problema de salud, ¿tendré algún riesgo de tener cáncer de mama? Bueno, si hay varios familiares con cáncer, pues esto incrementa el riesgo. Pero, ¿qué posibilidad pudiera tener una chica sin antecedentes familiares? Y especialmente hablando de la forma hereditaria, ¿no? Que es la que más miedo nos da. Bueno, realmente sí hay un riesgo, sí existe, incluso de la forma hereditaria. Realmente hay muchísimos mecanismos por los que se puede presentar el cáncer y de hecho 9 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama les dio cáncer de mama sin que haya sido porque sus papás les heredaron una predisposición. Precisamente por lo que les decía, mala suerte, situaciones inflamatorias, radiaciones, químicos, toda esta parte. ¿Sí? De hecho, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente por ocurrencia en México. Es decir, el cáncer que es más frecuente que le dé a las mujeres mexicanas es el de mama, ¿sí? Más que cualquier otro tipo de cáncer. Y también es el que más mata de todos los cánceres en mujeres, ¿sí? Superando el de pulmón, por ejemplo, que antes era uno muy importante. Y también hay riesgo de que incluso de una forma hereditaria, aunque no tus papás ninguno de los dos tuvo cáncer, por algo que conocemos muy bien nosotros los genetistas que se llaman mutaciones de novo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por alguna razón, cuando se formó el espermatozoide o el óvulo, se cometió este error, esta mutación en BRCA1, en BRCA2 o en el resto de los genes, que pues en esta mujer que se formó en el útero de su mamá, todas sus células tenían ya esta mutación y por lo tanto existía la predisposición. Entonces, no tener papás sanos, desgraciadamente no significa. Y es una queja muy común, ¿no? De los pacientes. Es que toda mi familia es sana, doctor. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Bueno, es importante aclararles la existencia de las mutaciones nuevas, ¿no? De las variantes nuevas que yo creo que explican mucho de los casos que nosotros vemos cotidianamente en genética. No necesariamente tiene que haber un antecedente. Lo que sí tenemos es que prevenir, ¿no? Conocer que todos tenemos el riesgo y tomar medidas preventivas. Hablando de factores de riesgo, incluso de exposiciones, como decía el doctor Ricardo, también hay duda en las personas si algunos alimentos, especialmente los procesados, pudieran tener mayor implicación en la ocurrencia del cáncer, especialmente en mama. ¿Qué has encontrado, doctora Grecia, al respecto? Pues la verdad es que sí es un poquito cierto. Yo quisiera decir que no, pero sí, sí se han encontrado estudios que este tipo de alimentos procesados, ahumados en particular, incrementan un poco este riesgo, ¿no? O sea, sí se consideran un factor de riesgo su consumo, sobre todo de manera habitual, para desarrollar algún tipo de cáncer, sobre todo también relacionado al cáncer de mama.
Igualmente, ¿no? No quiere decir que si yo como salchichas y que me hago mi sándwich todos los días voy a tener cáncer. Por supuesto que no, no es así, pero sí nos confiere un riesgo adicional, ¿no? O sea, por eso es tan importante para nosotros también dentro del asesoramiento en las pacientes incidir en la parte de nutrición, porque también tiene que ser un cambio total de vida, ¿no? O sea, total. Cuando identificamos una variante genética y además hereditaria, definitivamente tenemos que ver la parte nutricional y decir, ¿sabes qué? No solamente son ultrasonidos anuales, no solo es tu vigilancia médica, también tienes que cambiar la dieta. Y definitivamente no vamos a prohibir nada, pero sí vamos a reducir el consumo, sobre todo de este tipo de alimentos, de los procesados, los que tienen alto contenido de colorantes y de químicos, ¿no? O sea, vamos a tratar que sean alimentos pues más naturales, obviamente algo más balanceado para que también se disminuyan esos riesgos. Los excesos siempre van a tener consecuencias, Claro. ¿no? Muy bien. Oye, doctor Ricardo, y bueno, ya hablamos de las mujeres, pero ¿y qué onda con los varones? Es otra pregunta también muy frecuente. Si en una familia existen mujeres con cáncer de mama, ¿los varones tendrán algún riesgo? Sabemos que también, aunque no las presumimos, también tenemos tejido mamario. ¿Cuál sería nuestro riesgo como varones? ¿Tenemos que preocuparnos en algo, doctor? Bueno, de nuevo, separándolo, el que no es hereditario y el que sí es hereditario. El que no es hereditario es extraordinariamente raro que a un hombre le dé cáncer de mama sin que tenga una predisposición en su familia. Es extraordinariamente raro. Menos de 1 en 1 millón de hombres podrían llegar a tener cáncer de mama por pura mala suerte. Pero no de cero. No de cero, nunca es de cero. De hecho, que el cáncer en cualquier parte nunca es de cero, pero sí es muy raro. Ahora, cuando digamos que es un hombre que su hermana tuvo cáncer de mama, su mamá tuvo cáncer de mama, se hicieron el estudio ellas, vieron que tenían una mutación en BRCA2 y se lo hace él también, porque ya es mayor de edad y decidió saberlo y encuentra una variante. Entonces, sí hay riesgo aumentado de que tenga algún tipo de cáncer, sí, y no solo de mama. El de mama definitivamente es 40 veces más frecuente en personas que tienen este tipo de variantes que hombres que no tengan esto, pero de todas maneras sigue siendo raro. ¿Qué es lo que se tienen que vigilar principalmente un hombre con esto? Próstata, sobre todo BRCA2. BRCA1 es un poquito menos, aunque también es importante, pero en BRCA2 la frecuencia de cáncer de próstata, hay cohortes en el mundo en el que hasta el 40% de los hombres con esta variante podían llegar a desarrollar cáncer de próstata. Entonces, definitivamente tener estas variantes no significa, como no tengo ni mamas ni ovario, no me va a dar cáncer. La realidad es que su chequeo de próstata, al menos con antígeno prostático, se tiene que hacer. Y también está relacionado con otros cánceres que le pueden dar tanto a hombres como a mujeres, que son páncreas y melanoma. Y por supuesto el tipo de gen, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablabas de APC. Si en la familia hay esta variante o este gen involucrado, pues no solamente tendrán riesgo de mama, sino también de colon, los varones. Esto refuerza más la necesidad de hacer el estudio o identificar específicamente el gen involucrado en el caso, ¿no? Ya sea único, como decías tú, o familiar. Mi interés a través de este podcast es compartirles la importancia de la genética pues, en el cuidado de nuestra salud. Hoy platicamos de cáncer de mama, que sin duda es un problema de salud pública muy importante que afecta a las mujeres mexicanas. Me gustaría cerrar con algunas conclusiones y le doy primero la palabra a la doctora Grecia. Como cierre, doctora, ¿qué quisieras compartirles a nuestros escuchas? Creo que es muy importante que se haga un diagnóstico oportuno siempre en estas pacientes. Por supuesto, ya existen estas campañas en las que se tienen que hacer las autoexploraciones, las valoraciones ginecológicas y todo este proceso. Creo que ya lo tenemos bien identificado. Sin embargo, creo que tenemos que sumar también esta parte de los estudios genéticos para pacientes que lo requieran. Ya mencionamos pacientes que les dé cáncer menos de 45 años, que tengan antecedentes familiares, cáncer que tengan un tipo histológico raro o no frecuente, o que el tipo de sus receptores sea negativo, ¿no? Que le llaman el triple negativo, definitivamente necesitarán una valoración adicional. Y por supuesto también a criterio de los médicos.
Creo que es importante que retomemos que se tienen que hacer estos estudios y que también podemos investigar si hay otros familiares que pudieran estar en riesgo y de esta manera buscar la verdadera prevención que nos puede otorgar la genética. Por supuesto, y el manejo multidisciplinario, ¿no? Sí. De estos casos. No puede recaer la responsabilidad en solo un especialista. Esto sí sería muy equivocado. Doctor Ricardo, un último mensaje. Bueno, a mí me gustaría apoyar el punto que das al final, sobre todo dirigido a nuestros colegas médicos. Se ve beneficiado todo paciente que lo vea también el genetista con cáncer. Como ya lo comentábamos, hay resultados que quizás son difíciles de interpretar y podríamos darle miedo innecesario al paciente o decirle que todo está bien sin que todo esté bien, ¿no? Entonces, no están obligados ellos a tener este conocimiento, nos pueden mandar a los pacientes y con mucho gusto ayudaremos a dar este manejo multidisciplinario. Y también mi otro mensaje es que si bien hablábamos de que es mala suerte que te dé cáncer, la realidad es que llevar un estilo de vida saludable disminuye significativamente el riesgo. Nunca va a ser cero, desgraciadamente nunca va a ser cero, pero si tenemos un estilo de vida saludable, el riesgo es mucho menor que si tenemos un estilo de vida que favorece la inflamación. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo, el contexto más importante de la genética es la prevención, ¿no? Yo Sí. quiero hacer énfasis en esto último que mencionaron. Es muy importante que los estudios genéticos no se interpreten como pudiera ser cualquier otro, como una biometría o un examen general de orina, que tal vez sean de mucho más fácil acceso y la interpretación también muy sencilla. No es así para los estudios genéticos definitivamente y más hablando de cáncer. Hay muchas variables y factores que considerar en la interpretación, pero especialmente en el correcto asesoramiento, en la correcta información de estos resultados al paciente para la toma de decisiones también que no afecten la vida futura, no solamente del paciente, sino también de su familia, ¿no? Porque podemos informar cosas que no son adecuadas y pues toda la familia se asusta innecesariamente, como decía el doctor Ricardo. Todos tenemos riesgo, pero precisamente, como dice este podcast, la genética nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que también conocer nuestros genes para tomar medidas anticipadas, preventivas, sin miedo, de tal forma que reduzcamos pues las enfermedades y también las posibles complicaciones. Es un gusto haber estado con ustedes compartiendo este tema en este primer podcast, en este podcast inaugural de muchos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y vernos, por supuesto. Y también les hago una atenta invitación pues para continuar haciéndolo. Por supuesto vamos a tener más episodios informativos en varios aspectos importantes del cuidado de la salud a través de la genética. Platicaremos más adelante de otros tipos de cáncer, malformaciones, bebés con problemas malformativos también, problemas de infertilidad, discapacidad, autismo, etcétera, etcétera. Muchos temas que a todos nos interesan y que por supuesto creo que este podcast será de mucha utilidad. Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte.